¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué duda cabe que este último año ha sido bien desafiante, principalmente en cuanto a la metodología de enseñanza. Frases como los niños no prenden la cámara o es difícil motivarlos, no solo afectan el aprendizaje de los estudiantes, sino que también alimentan muchas veces la frustración en los profesores. Y por eso hoy nos acompaña Patricia Canales, quien es profesora de historia y coordinadora académica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Universidad Católica de Chile. Para MueveTP es fundamental poder responder a las necesidades y a las principales demandas de las comunidades educativas. Por eso, esta es una conferencia online que nace desde las propias necesidades que nos han planteado los directores y los profesores y que tiene como objetivo entregarle herramientas a todos ustedes para mejorar la enseñanza, ya sea digital o en un marco híbrido, ¿ya? Tras la presentación vamos a abrir una ronda de preguntas, así que desde ya los invitamos a dejar todas las consultas que tengan en el chat de Zoom. Aprovechamos de contarles que esta videoconferencia quedará grabada y la recibirán en su correo durante los próximos días. Los invitamos además a seguirnos en redes sociales con el @muevetp. Patricia, muy bienvenida y muchas gracias por tu buena disposición a colaborar con MueveTP y con los profesores que nos acompañan. Y un placer, ahora sí que los saludo a todas y a todas formalmente. Les doy la bienvenida, al igual que Carlos. Para mí es un placer compartir con ustedes y sobre todo sabiendo que son profesores de todo Chile en la tarea, en la misión de educar a estudiantes, a niñas, niños, a adolescentes y adolescentes, a mujeres y hombres, adolescentes de formación técnico-profesional, importantísimo hoy en nuestro país para el desarrollo tanto de los desafíos en educación como a nivel general. A ver, voy a contarles que voy a estar atenta al chat, pero en este momento lo voy a minimizar. Si es que hay alguien que tuviera alguna dificultad técnica, Salvador por ahí menciona algo de su audio e imagen, pero aparezco solo. Bueno, hay algunas aclaraciones que vamos a hacer de cuál va a ser el funcionamiento que le vamos a dar a Zoom para este encuentro, así que ahí se van a ir dilucidando algunas dudas que pueden ir compartiendo ahora en el chat. Voy a proceder entonces a compartir la presentación que da forma al contenido que vamos a ir revisando. Aquí estoy ya presentando y voy a minimizar el videito para que esté la pantalla descubierta. Bueno, Carlos ya les adelantaba, el título de esta charla es Estrategias para clases digitales efectivas. Les reitero, mi nombre es Patricia Canales Sáez y bueno, es eh, la iniciativa, la moción que hace que MueveTP colabore con, perdón, que OPED y que la Facultad de Educación colabore con MueveTP es justamente llevarles lineamientos concretos, algunas pistas esenciales consideramos para que ustedes puedan implementar en sus clases digitales. Bien. Ya les adelantaba también, Carlos, que mi nombre es Patricia y mi cargo en la Facultad de Educación es de coordinadora pedagógica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales, por eso es esta sigla OPED. Es una unidad que se dedica al estudio y a la promoción, al impulso de la instalación de prácticas educativas digitales, tanto en la formación inicial docente como en el mejoramiento de las prácticas de los académicos de nuestra facultad, justamente para que las y los egresados de nuestra escuela salgan con mayores herramientas, más empoderados para enfrentar los desafíos propios del siglo XXI. Nos intentamos mover bastante en las redes sociales, así que nos pueden seguir ahí en el @oped_uc, es la cuenta institucional del observatorio, y mi cuenta personal también por ahí divulgo cierto contenido más de investigación en Pati Canales en Twitter. Bien, como les comentaba, vamos a tener un momento en que vamos a revisar
estrategias concretas, estrategias específicas para el aprendizaje y la enseñanza en contexto digital, pero antes vamos a hacer el siguiente recorrido. Esa es la parte fundamental, es el núcleo. Aquí aparece justamente en el tercer ítem del índice, y el recorrido va a ser, primero, revisar algunos aprendizajes observados a propósito de lo que nos dejó el 2020, sin profundizar y repetir lo que ya sabemos en cuanto a lo que pasó con la pandemia y cómo nos forzó a todos a digitalizar mucho más nuestra vida y además todas nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje, y también cómo estamos construyendo a propósito de eso este 2021 y posterior. Vamos a hacer una reseña a esos aprendizajes claves que no podemos perder de vista. Vamos a ver algunos criterios para, o ciertas orientaciones para rediseñar justamente nuestras prácticas pedagógicas, hablando a propósito de la creación y contextualización de nuestra pedagogía. Y como les decía, el grueso al final con lineamientos pedagógicos, pero también con algunas luces tecnológicas, siempre lo tecnológico vinculado a lo pedagógico, para aprender y enseñar en contexto digital, porque si antes era alguna alternativa, si antes era una oportunidad, ahora es el escenario que a todos nos interpela y en el cual tenemos que desempeñarnos y conectarnos con nuestros estudiantes para darle continuidad a su proceso de formación. Este es entonces el recorrido. Se me acaba de recordar que me va a poner el temporizador. Y algunos códigos de interacción que es bueno que tengamos todos claros siempre que nos encontramos en un espacio virtual. Es bueno decir cómo vamos a interactuar, tal cual sentamos nuestras reglas en una sala de clase, tal cual tenemos códigos de convivencia en nuestro hogar, o en determinadas relaciones que nosotros queramos acordar, y decirles que en esta oportunidad no vamos a hacer un trabajo práctico, por ende no vamos a utilizar trabajo de implementación y de apertura de micrófono y de video, por ende no vamos a tener activado para la audiencia ni el micrófono, ni el video, ni el levantar la mano. No obstante, vamos a ir recopilando cualquier duda que ustedes tengan en el historial del chat. Bien, ahí es donde vamos a ir atendiendo en algún momento en que yo lo haga explícito, si es que quiero recoger alguna información de parte de ustedes para ir orientando el contenido de la presentación. Y también en dos momentos específicos una votación en Zoom. Es muy sencillo, si es que no lo han usado, todo se va a proyectar en su pantalla, no vamos a tener que salir a ninguna otra plataforma, de manera de palpar un poco el pulso en cuanto a lo que estemos hablando. Votaciones y chat, no vamos a ocupar ni el video, ni el micrófono, ni levantar la mano. La opción de preguntas y respuestas tampoco va a ser el núcleo de donde vamos a ir alojando las preguntas, sino que va a ser el chat. Preguntas atingentes que vayamos resolviendo de inmediato en el chat, yo se las voy a decir. Si es que van acumulando inquietudes más profundas de contenido, que necesitan una reflexión de más desarrollo, las vamos a abordar al finalizar la charla, cuando Carlos haga una revisión de las ideas que se conjugan, y por ende dar respuesta a la mayor cantidad de inquietudes que ustedes tengan. Tampoco puedo ver los iconos de reacciones, pero bueno, el chat va a ser nuestro punto de encuentro, ¿bien? Y por lo mismo, es que me gustaría saber, dentro de quienes nos encontramos acá en esta sala, ¿a qué se dedican? ¿Quiénes son? Yo sé que trabajan mucho en educación, pero me han contado de que hay equipos directivos, hay profesores de especialidad, hay profesores de diversos niveles, entonces algunos que se dedican a la docencia no necesariamente hayan tenido una formación de base. Bueno, eso sabemos que está cambiando, pero me gustaría que justamente en la pantalla ahora me ayuden a contestar la siguiente votación, y es ¿a qué se dedican? Para conocernos un poquito, para ver cómo puedo enfocar lo que les voy a ir contando. Las alternativas las están viendo en pantalla. Soy profesor y realizo clases aunque no soy profesor. Ahí parece que hay una menor tendencia. Trabajo en educación, aunque no en docencia. Pueden haber ahí miembros del equipo directivo, jefes que trabajan en coordinación académica, en la unidad técnico-pedagógica o en otra actividad. Vamos a dar un par de segunditos más, porque les cuento, si es que no han explorado esta herramienta en Zoom,
para el host, para el que está tras de la configuración de la videoconferencia, se ve todo lo que está pasando. Es lo mismo que Menti, pero solamente más sencillo porque grafica el porcentaje de respuestas. Yo ahora veo que ha contestado un 87%. Esto también me hace tenerlos un poquito más alerta a lo que estamos hablando. Ya tenemos casi un 100%. Entonces, les cuento y les muestro además que la mayoría, de hecho lo voy a apuntar, el 65% de este grupo es profe igual que yo. Carlos también ya les adelantaba que yo soy profesora de historia, me desempeñé un ratito en escuela, en cursos de básica de enseñanza media, pero me llegaron algunas inquietudes a la cabeza, pensando en qué se podía hacer de diferente en la sala de clases, y esto fue hace 10 años ya, pero no tenía tan clara que la tecnología era la respuesta, porque en ese momento tampoco era ciencia cierta de que la tecnología iba a ser una muy buena puerta de entrada para la innovación. Pero en la medida que fui estudiando, me di cuenta que efectivamente habían varias puertas, como les digo, que se abrían desde la tecnología, y es justamente el contexto digital el que ahora nos desafía y el que vamos a revisar para ver cómo podemos innovar en él, porque ya no es una alternativa, sino que es el escenario en el que nos encontramos. Mayoría de profes, mayoría de colegas, así que vamos a ir revisando el contenido con el foco de, igual de todas maneras estaba preparado así, con el foco de la docencia y del ejercicio en el aula. ¿Ya? Ay, perdón, se me fue una animación. Primer ítem que vamos a revisar, los aprendizajes observados, y lo que nos dejó el 2020 y seguimos construyendo este 2021. A propósito de este tema, podríamos hablar un montón, pero yo quiero destacar 7 ideas claves que tenemos que constantemente revisar. Por eso le doy el hincapié a reobservar estos elementos que, si bien los teníamos de una u otra forma claros, sabíamos que eran cierto norte en nuestro ejercicio pedagógico, ahora se hacen más latentes que nunca. Estas lecciones que quiero que tengamos siempre a la vista. Primero, sabíamos, pero ahora queda más que de manifiesto, que el aprendizaje se puede dar en múltiples contextos y no tan solo en la sala de clases. Antes era una alternativa, antes se integraba el espacio formal de la sala de clases con diversas salidas pedagógicas, se integraba todo lo que ocurría en el aula con las interacciones en la familia, el aprendizaje entre pares, el aprendizaje informal, el aprendizaje a propósito de lo que tú haces como hobby el fin de semana. Todos esos elementos informales estaban latentes, estaban presentes, pero ahora se hacen de manifiesto, y más aún, hoy día nos ponen en conflicto, porque el contexto no es un contexto que tengamos bajo control, es un contexto que está, sabemos, en pandemia, en donde factores críticos como la infraestructura, la conectividad, el espacio dedicado para el proceso de enseñanza-aprendizaje no está resguardado. Por ende, en esta primera observación yo quiero hacer un doble clic y dar hacer una observación 1.1, por decirlo así, que es que, ya que el aprendizaje se puede dar en múltiples contextos, cosas que sabíamos, pero ahora lo tenemos más presente que nunca, vamos a considerar esta idea fuerza un poquitito más adelante, a propósito de que, más que planificar, parece ser que el docente tiene que diseñar, porque este checklist que nos gustaba de una u otra forma aplicar en nuestra sala de clases con ciertos indicadores de monitoreo, bien, tienen que existir, pero no necesariamente va a salir todo como nosotros queramos, porque la incertidumbre propia del siglo XXI, y que sabemos que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para ello, se está haciendo parte de nuestro día a día. Entonces, las constantes adaptaciones que nos está exigiendo este momento de la historia, nos hace revisar con más agudeza justamente los desafíos que nos entrega este momento, y repensar y redefinir nuestra práctica de enseñanza. Así que quiero hacer este doble clic que vamos a retomar en un poquitito más adelante, de por qué tenemos que pensar en diseñar y no necesariamente en planificar. José Miguel dice que bien, me pasa lo mismo, hace años vengo estudiando el Flipped Classroom. Perfecto, vamos a hacer alusión por ahí a esa metodología activa que integra
el contexto digital y el jugar esto con los momentos sincrónicos y asincrónicos que antes no nos sonaban mucho, pero también los vamos a repasar de como alternativa para rediseñar y no tan solo planificar nuestras secuencias de aprendizaje. Segunda observación que podemos recoger de lo que fue el 2020. La escuela sabemos que cumple un papel primordial como lugar de pertenencia y de vínculo. Es lo que más se extraña desde la casa, cuando escuchamos a nuestros niños, a nuestros niños, a los adolescentes que extrañan a sus compañeros, extrañan las dinámicas de juego, de compartir, de recreo, y justamente de este aprendizaje entre pares que no se está logrando necesariamente de la misma manera en el contexto de educación remota, o incluso si es que estamos migrando en algunos casos a educación híbrida. Esto tampoco se está logrando porque la comunidad propiamente tal no se está vinculando como fue diseñada en su momento, como institución escuela. Eso está de manifiesto y es algo que sí o sí tenemos que recobrar y a lo que tenemos que apuntar una vez que retornemos progresivamente a nuestras escuelas cuando la pandemia lo permita. Tercer elemento, hay que sí o sí revalorar la dimensión socioemocional como base para los aprendizajes. Es algo que también teníamos siempre a la vista, pero no necesariamente muy integrado en la planificación de nuestras clases. Hoy queda mucho más de manifiesto porque justamente el contexto socioemocional de nuestros estudiantes es mucho más crítico. Estamos en confinamiento, estamos viviendo una crisis a nivel global, con muchas consecuencias a nivel familiar, doméstico, etcétera, laboral y todo lo que ustedes quieran agregar, todo lo que nosotros ya sabemos por pandemia. Entonces, el integrar estrategias de cuidado socioemocional en conjunto a todo lo que sea la planificación más de desarrollo de habilidades o tratamiento de contenido curricular, tiene que sí o sí también ser nuestro norte. Y cuando estamos diseñando o rediseñando ahora nuestras secuencias de aprendizaje, es un elemento que no podemos perder de vista porque está siendo muy crítico hoy en día, y la flexibilidad en torno justamente a la inestabilidad socioemocional de nuestros estudiantes es algo que estamos haciendo mucho más patente. Cuarto elemento, las habilidades para la vida, o esas que a veces también se señalan como las habilidades para el siglo XXI, son esenciales. Lo sabíamos, estamos viviendo este siglo para enfrentar un mundo cambiante y crecientemente digital, pero ojo, la digitalización que ha forzado la pandemia lo deja nuevamente de manifiesto, y ahora de nuevo no es una alternativa, no es un elemento al cual podríamos optar, sino que desde nuestra responsabilidad profesional tenemos que educar para ello y darnos cuenta que los cambios acelerados que están viviendo las nuevas generaciones de nuevo nos interpelan y nos hacen revisar nuestras estrategias de enseñanza, pero por sobre todo lo que tenemos que mirar a estas nuevas generaciones para diseñar para ellos y por ellos, y no necesariamente desde nuestra época y desde nuestras prácticas que ya tenemos instaladas y que ya conocemos y que ya manejamos, sino que justamente las que ellos y ellas están viviendo, y para el mundo que está justamente cambiando en todo momento y que se van a enfrentar a muchos desafíos más complejos de los que nosotros enfrentamos actualmente. Cuarto elemento a tener a la vista. Quinto, los estudiantes ya viven en un mundo digital, pero no por ello son nativos digitales. ¿Qué pasa con esto? Bueno, nosotros docentes sí o sí tuvimos que alfabetizarnos digitalmente mucho más forzadamente que ellos, porque nosotros somos quienes configuramos los ambientes virtuales de aprendizaje, los que configuramos Zoom, los que diseñamos una secuencia de aprendizaje sincrónica, es parte de nuestro aprendizaje para toda la vida que estamos instalando como dentro de nuestro rol profesional, pero a la hora que encomendamos ciertas tareas y ciertos desafíos a nuestros estudiantes, nosotros asumimos que van a tener cierto dominio para el logro de objetivos de aprendizaje que no necesariamente se condicen con lo que realmente ellos pueden demostrar. Y esto implica que hacernos cargo de las habilidades digitales desde el nivel operacional hasta un uso más crítico de información o reflexión sobre nuevas temáticas que se presentan como la huella digital, la ciudadanía digital, etcétera, son elementos que tienen que estar presentes de nuevo porque es en el mundo en el que se desenvuelven, y hoy en día
en el que nos desenvolvemos nosotros. Entonces, el tema de la alfabetización o el desarrollo de habilidades digitales en los estudiantes también es súper crítico y algo de los que nos tenemos que hacer cargo, porque el nativo digital, podríamos profundizar en ello y todo lo que dice la literatura a propósito de este concepto que acuña Prensky, pero sabemos que está cuestionado en el sentido de que, si bien perfila a una nueva generación, nos hace revisar cuáles son las habilidades de esta nueva generación y si es que nos ayudan y colaboran de una u otra forma al logro de aprendizajes, o porque nacen en un mundo digital y nosotros suponemos o tendemos a pensar de que podrían dominar ciertas herramientas, pero no necesariamente con el propósito que nosotros queramos orientar en nuestra asignatura. Entonces, hacernos cargo de las habilidades digitales de los estudiantes también es un desafío. Y lo que estamos haciendo paulatinamente este año, a partir del año pasado y mucho más este año. Sexto elemento clave que surge del año pasado, la priorización, o llamados por otros nuclearización, o por otros, integración curricular, no solo es posible, eso quedó de manifiesto, porque fue la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación la que desarrolló determinados documentos para organizar una nueva secuencia de contenidos para dar cobertura con otra estrategia a los objetivos curriculares. Esto dejó de manifiesto que no solo es posible, sino que también responde de mejor manera a los desafíos de hoy, porque en muchas unidades educativas se empezó a trabajar de manera más interdisciplinaria, justamente a propósito de lo que sugirió en su momento el Colegio de Profesores, sobre todo a partir de la nuclearización, pero también de la priorización. ¿Cuáles son los contenidos esenciales? ¿Con qué desarrollo de habilidades los vamos a vincular para que lo que les estamos enseñando, el camino que les estamos mostrando, sea justamente el que les entrega las mejores herramientas para los progresivos desafíos que ellos van enfrentando, ya sea a nivel primario, secundario, futuro ingreso a la educación técnico-profesional o universitaria, etc. Eso también quedó de manifiesto, y la priorización curricular puede ser un ejercicio que estemos constantemente revisando y una ventana que nos haga mirar qué significa trabajar con metodologías, por ejemplo, el ABP, el aprendizaje basado en proyecto, en que hay mucha mayor interacción entre las asignaturas, de manera de que la nuclearización atienda a problemas esenciales y reales de la vida, en donde la aplicación del contenido curricular es la que permite el aprendizaje. Voy en este momento a abrir el chat porque estoy viendo hartas ventanitas. Les comentaba hace un ratito que por si acaso la herramienta de preguntas y respuestas no la vamos a activar, pero sí vamos a atender al chat al cierre de la charla para ver las preguntas como más de fondo que podamos ir integrando y así dar respuesta a todos y a todas, ¿ya? Algunos están haciendo referencia al Flipped Classroom como nueva metodología. Dice también Cristian que efectivamente en sectores rurales ocupan mucho el smartphone y sus tareas se envían a través del WhatsApp. Ahí queda de manifiesto las habilidades digitales y el acceso a tecnología digital que tienen los estudiantes, pero que siempre tenemos que estar orientando, apoyando, etcétera. Ha acrecentado la situación psicoemocional, también nos dice Cristian. Efectivamente tenemos que atender a ello y no perder de vista ese ámbito dentro del proceso educativo. Y también señala Cristian que nuestro objetivo es que los estudiantes tengan habilidades y focalizar ante esta situación, ante esta y muchas más, porque si algo sabemos del siglo XXI y que ha quedado muy de manifiesto este año es que la incertidumbre es algo que nos va a acompañar por mucho tiempo. Y si es que no es la pandemia, puede ser desafortunadamente otro evento, y para ello tenemos que estar preparados. Y el último elemento, el 7, para hacer ahí una nivelación de lo que fue el 2020 y cómo nos orienta el 2021. La mejor de las conclusiones, la número 7, que nos indica que sí es posible hacer las cosas de otra manera. Muchas veces nosotros tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort, y no hablo solo a nivel profesional o a nivel pedagógico, hablo de la vida en general. Nos gusta tener todo bajo control, y si fuimos preparados para un escenario,
de una u otra manera vamos a intencionarlo porque ahí es donde encontramos las herramientas y las podemos desplegar, pero muchas veces, como ahí hace alusión la imagen, pensar fuera de la caja, como se dice, y darle la vuelta a lo que está establecido nos puede justamente ayudar a responder de mejor manera el contexto en el que estamos actualmente, porque sabemos ahora que forzosamente, si seguíamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo en la sala de clases, pero de manera virtual, y más aún remota desde nuestros hogares y con los estudiantes en sus hogares y en confinamiento, los resultados no iban a ser los mismos. Entonces, esto nos ha forzado, nos ha impulsado a que asumamos y nos subamos a este desafío de que sí se pueden hacer las cosas de otra manera, y para ello son tres los elementos que me gustaría destacar y que son claves para implementar: la creatividad y la innovación, considerando que la creatividad es justamente la que nos permite ver las cosas desde otro punto de vista. Esto voy a hacer una definición muy cortita. Creatividad, ver las cosas desde otro punto de vista, dar una vuelta a una nueva solución, y la innovación a propósito de cómo es un proceso de mejora. A mí me gusta mucho ver el ejemplo de que la innovación se presenta, por ejemplo, en un escenario muy doméstico. Cuando ustedes van a un restaurante y se sientan en una mesa que está coja y sacan una servilletita y lo ponen en una de las cuatro patas que no estaba nivelada con el resto, están justamente evaluando el contexto, viendo los recursos posibles e implementando la solución más adecuada en ese momento para dar una respuesta a corto plazo, útil y efectiva, de manera de estar tranquilos en su mesa y compartir como lo tenían presupuestado. Lo mismo nos ha obligado la pandemia a revisar cuál es nuestro contexto, cuál es nuestro escenario actual, cómo poder ser creativos a propósito de la reflexión que establezcamos de esta observación, y cómo podemos innovar de manera de dar una vuelta a las herramientas que tenemos y decir, bueno, a mí me gusta que en mi sala de clases todos hablen, todos levanten la mano, todos participen, perfecto. Pero el contexto actual es otro. El contexto actual es Zoom, es una pantalla que, perdón, una cámara web que a veces no se puede encender, no tan solo por voluntad, sino que por conectividad o por un tema doméstico o privado, o incluso por no querer ver vulnerados sus derechos a privacidad y uso de imagen, que esos son elementos que están reglamentados. Y por ende, bueno, si es que esos no son los recursos que están 100% disponibles de parte de todos mis estudiantes, ¿por qué no jugar más con el chat? ¿Por qué no jugar más con la comunicación asincrónica? ¿Cuáles son las vueltas de tuerca que le puedo dar a la conferencia en Zoom de manera de que yo no dependa de algo que sé que no me va a funcionar? Porque si yo insisto en que la mesa funcione sin meterle esa servilleta en la cuarta pata, voy a estar siendo testaruda en algo que sé que no va a funcionar. Y el contexto actual no es de educación remota eh, con todos los criterios y las condiciones a nuestro favor, sino que estamos en una situación de crisis y por ende tenemos que darle una vuelta a todo desde el punto de vista de la creatividad. Y ahí es justamente donde aparecen estos dos siguientes elementos: la adaptación de los procesos a propósito del diagnóstico que hacemos, y cuáles son las herramientas que contamos o las que tenemos que investigar y empezar a conocer para integrar en este nuevo escenario, y que lo que yo quiero lograr como docente, o sea, el aprendizaje de mis estudiantes, sea efectivo. Por ahí vamos a ir revisando, a propósito de la secuencia de aprendizaje, cuáles son algunas sugerencias desde la pedagogía para implementar en una ruta de aprendizaje y cómo la podemos tecnologizar con ciertas herramientas digitales, que no es necesariamente el punto de inicio, porque la tecnología siempre va a estar en función al propósito pedagógico que queramos implementar. Estas son las reflexiones generales que quiero que tengamos presente, y para ello, el primer cuerpo de reflexión que quiero abrir es justamente cómo rediseñar las prácticas y hablar de la creación y la contextualización. ¿Cuáles son elementos claves y algunas metodologías que nos pueden dar respuesta? Esto va a ser una referencia, va a ser una revisión general, no por ello con pocos elementos, pero sí es una invitación para que ustedes puedan seguir profundizando a propósito de metodologías de rediseño y qué elementos tenemos que tener muy en consideración a la hora de contextualizar nuestra enseñanza, sobre todo en lo más crítico que tiene que ver con lo digital, con la infraestructura que envuelve hoy en día la enseñanza-aprendizaje.
Primero, bueno, son dos grandes elementos. De aquí en adelante voy a hablar de 4 grandes componentes. Este segundo bloque tiene estos 2, y el tercer y último otros 2 más. Por eso está segmentado con A, B, C y D. Cuando después ustedes tengan el material, va a ser más fácil revisar y ver la continuidad en estos 4 elementos que les quiero compartir. Primero vamos a hablar entonces del rediseño, en relación al rediseño de prácticas, cómo podemos innovar, cambiar, adaptar el ejercicio de planificación al de diseño de experiencias. Bien, para eso les quiero mostrar muy cortito una metodología que justamente responde a esto, a que si es que dijimos que ya estamos, que queda muy de manifiesto que el aprendizaje se puede dar en múltiples contextos, y que la casa, incluso el ámbito doméstico puede ser uno de ellos, no tan solo los escenarios que teníamos pensados como las salidas a terreno, qué sé yo, o integrar, como les decía, dinámicas a nivel familiar, etcétera. O sea, hay escenarios mucho más diversos que nos pueden envolver en un proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, no necesariamente vamos a tener un plan para hacer un checklist de todo lo que teníamos presupuestado, porque la incertidumbre y el constante cambio siempre va a estar latente. Entonces, ¿cómo lo hacemos para diseñar? Y aquí les quiero hacer una breve referencia a una metodología, que es la metodología de pensamiento de diseño. Justamente acá abajo hay 2 enlaces. Cuando ustedes tengan el material van a poder profundizar en cada uno de ellos. El primero, que está a la izquierda, no se los voy a mandar ahora por el chat para que no nos desviemos, porque quiero hacer una presentación general y después profundizan ustedes en el contenido. El primer enlace es de IDEO, que es justamente la organización en donde se sistematiza esta metodología de pensamiento de diseño, que viene justamente de la disciplina del diseño, pero se hace una bajada para la implementación en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque hay ciertos principios desde el diseño que hacen mucho sentido para repensar nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje, que es las que vamos a ver ahora. Y en el segundo enlace, en el de Educar Chile, hay parte de este mismo material publicado por IDEO, pero traducido y además con muy buenas sugerencias metodológicas para ir revisando cada una de estas partes. ¿En qué consiste a grosso modo? Y quiero que por favor ahora sí que sí vayamos haciendo un ejercicio reflexivo de mi propia práctica a propósito de las etapas que les voy a ir mencionando, y la reflexión que yo podría hacer de mi planificación, por decirlo así, de mi asignatura. El pensamiento de diseño se basa por sobre todo en ponerse en el lugar del otro desde el punto de vista de la empatía. ¿Qué está pasando en el contexto actual, en el escenario actual? Y cómo podríamos en este escenario y para esta persona que vamos a diseñar algo, lograr la mejor experiencia o el mejor producto posible. Viene del diseño, por eso hablo de producto. En este caso es una experiencia o un servicio el que nosotros ofrecemos, pero con el foco siempre en nuestros estudiantes y en el propósito pedagógico que queramos implementar. Vamos viendo paso a paso cuáles son estas etapas. Primero, nos situamos en la fase de descubrimiento. ¿Cuál es el desafío actual y cómo lo abordo? De nuevo, levantamiento del contexto. Claramente el contexto no es el mismo. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las condiciones de mis estudiantes? ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades para diseñar una secuencia de aprendizaje en este 2021? Luego, y por ende me abro, y por eso esta figura que aparece abajo en que hay procesos de divergencia y convergencia, va cambiando. ¿Cuál es el escenario actual? Me lanzo en un proceso de investigación y descubro cuáles son los elementos reales y a los que tengo que atender para dar respuesta a un posible problema. En este caso, por ejemplo, podría ser el rediseño de mi planificación para un séptimo básico que tiene determinadas características. Ahí, a propósito de la empatía, nosotros podríamos personalizar cuáles son las características de este grupo o cuál es el desafío de la escuela que quiere abordar, etcétera. Tengo un desafío y quiero abordar, por tanto me abro y levanto muchísima información, y para ello, espérenme que ahí está. Y para ello un elemento fundamental es la empatía. O sea, me pongo en el lugar del otro y veo cómo el otro también se hace parte del proceso en el que nos encontramos. En este caso, docente-estudiante, pensando en la sala de clase.
Luego de eso, de abrir y levantar muchísima información, es que logro concluir ciertos insights que se denominan, o elementos que emergen justamente de la investigación y que no necesariamente teníamos considerado. El año pasado, cuando no teníamos necesaria la información necesaria de cuáles eran las condiciones de nuestros estudiantes, cuáles era la infraestructura digital, las condiciones familiares, etcétera, tuvimos que hacer este ejercicio de una u otra manera improvisado para saber cuáles eran las condiciones de nuestros estudiantes para planificar nuestras clases. Y ahí es donde este sentido emergente nos hace ponernos en el lugar del otro y nos intenciona a interpretar las necesidades que se presentan en este proceso y cómo yo tengo que focalizar la planificación de mi, o el diseño de mi posible solución, por decirlo de alguna manera, ya sea algún proyecto de escuela, ya sea alguna secuencia de aprendizaje, etc. Y ahí es cuando empiezo a converger nuevamente, a decir, estos son los datos, esto es lo que yo descubrí, ahora cómo le voy a dar respuesta a partir de una eventual solución o una eventual nueva planificación o diseño de experiencia de aprendizaje. Y ahí justamente viene la fase de ideación. Empiezo con la divergencia, porque esto es abrir y cerrar. Convergencia y divergencia tienen que ver con divergencias a abrir y hacer un proceso de apertura de ideas creativas, y convergencia es cerrar el proceso y hacerlo mucho más concreto y realista de manera de que sea implementable esa solución. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que tengo que responder estos procesos de estos elementos que emergen y estas condiciones reales de este nuevo contexto, digo, bueno, ¿cuáles son las ideas que se me ocurren para dar la mejor respuesta a la necesidad que he levantado? Y en este caso podría ser, como les digo, rediseñar mi sala de clase. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué puedo crear? ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué recursos me entrega Zoom? ¿Qué recursos me entrega Internet? ¿Qué recursos de material concreto voy a integrar en el diseño de mis clases, etcétera? Y ahí empiezo con la ideación, una técnica súper concreta y sencilla y bastante útil para esta fase es la metodología del EC. EC, y le empiezo a dar la vuelta. EC, en vez de yo ser siempre la oradora de una clase, voy rotando el rol de expositor y levantamos un desafío gamificado para que todos nuestros estudiantes tengan misiones dentro de nuestro curso y cada uno va a ser el orador que va almacenando cierta cantidad de puntos para cumplir una misión que va a ser va a permitirnos el logro de la meta final de aprendizaje para que todos y todas tengan la oportunidad de exponer y de hacerse parte de la construcción del conocimiento. Y si hago investigaciones que hacía de manera etnográfica en terreno, en mi curso, las hago ahora a nivel doméstico, en el hogar, o me doto de todos los espacios que abre Internet para desarrollar estas metodologías, etc. Divergencia, y sí, veo dónde hay oportunidades para poder crear. Y después justamente veo lo que es real. Y ahí digo, no, en realidad de todo lo que se me ocurrió que podría ser posible para mi sala de clase, para mi curso, para mi planificación, para la integración del lenguaje con arte, etc., esto es lo posible. Entonces converjo, digo, esto es lo que es implementable y comienzo a construir una primera versión de lo que podría ser, por ejemplo, una nueva secuencia de aprendizaje. ¿Para qué? Para experimentar con ella, para ver cómo podría rápidamente poner la prueba, levantar información que la voy a procesar como feedback y ver qué funciona y qué no. Porque luego justamente de poner a prueba este proceso ágil de darnos cuenta de qué funciona y qué no, voy a poder, y esto es a lo que me refiero con el prototipeo y testeo, diseñar secuencias rápidas, diseñar soluciones rápidas para la escuela, un director diseña soluciones rápidas para hacer, por ejemplo, entrega de material concreto, impreso a sus estudiantes con una red que levanta de la nada con vehículos particulares de la comunidad, que toda la flota de furgones escolares ahora reorienta su rol para colaborar, y estoy diciendo cosas que han ocurrido, que ustedes mismos pueden quizás dar testimonio de eso. O sea, justamente el reevaluar el contexto y ver cómo movemos las piezas para responder el desafío actual es lo que tenemos que hacer también en nuestra secuencia de aprendizaje, y no pensar en una planificación única,
sino que por el contrario, estar constantemente revisando lo que hay, interpretar, abrir la cabeza, idear y después ver qué funciona y qué no. Esto con el prototipeo y el testeo, para finalmente iterar con lo que sea necesario en la medida de que, después de que pruebo, saco las conclusiones y cambio lo que sea necesario y dejo en permanencia lo que sé que podría seguir funcionando en esta ruta de aprendizaje. Este foco, este lente de diseñar secuencias de aprendizaje a propósito del diagnóstico, del contexto, de quiénes son los involucrados, cuáles son todos los roles que yo podría integrar en un proceso de aprendizaje con mis estudiantes o de integración de la comunidad educativa, son los que dan mejor respuesta a un contexto de constante incertidumbre y cambio, que es lo que nos está dejando de manifiesto la pandemia y seguramente lo que va a seguir pasando. Y si es que no pasara, nosotros tenemos que educar para ese mundo en el que nuestros estudiantes van a vivir y se van a desenvolver como futuras profesionales o adultos o adultas que sean que necesitan de la autonomía y de contar con una serie de herramientas para justamente resolver por sí mismos los problemas. Entonces, focalizar el diseño de nuestras experiencias de aprendizaje desde el lente de la planificación, en que pensamos que el inicio y el fin es certero, no necesariamente va a dar la mejor de las respuestas, ni menos aún está considerando el contexto digital. Y aquí, en el descubrimiento y en la interpretación, cuando yo veo justamente el desafío, lo que hay y cómo lo podría integrar en el diseño de mi experiencia de aprendizaje, va a ser justamente más favorecedor. Esta es la primera metodología, es muy referencial lo que les estoy diciendo, lo pueden profundizar allá porque quiero que quede instalado como el lente en el cual vamos a ver las estrategias de enseñanza-aprendizaje que podemos revisar ahora en nuestra asignatura en contexto digital. Eso por un lado. Y por otro lado, yo les decía también que es muy importante volver a revisar el contexto de implementación. Y el contexto de implementación hoy en día sabemos que es súper crítico por muchos factores, no me quiero detener en ello porque todos lo sabemos, todos nos hemos visto afectados en muchos ámbitos, pero para no abrir el debate en un diagnóstico que ya más o menos tenemos claro y que no es muy fructífero en este momento, me quiero detener solamente en los criterios de acceso y de conectividad, que es lo que más podría intervenir justamente a la hora de pensar en el diseño de una secuencia de aprendizaje. ¿Cuál es el acceso de mis estudiantes a la tecnología o a la infraestructura digital que se necesite para participar de las clases virtuales? ¿Y cuál es la conectividad? Porque son esos elementos los que me van a condicionar a la hora de la convergencia, de decir, me gustaría hacer todo esto, pero no es posible en este curso, por ejemplo. No es posible en este colegio al que me cambié, que es rural y que está ubicado en una colina, en que no llega Internet. No es posible ahora que hay una crisis a nivel interno pues saliéndome un poco de la pandemia. Hay una crisis a nivel interno en la institución, no se está pudiendo dar cobertura a la conectividad, etcétera. Tantas cosas que podrían afectar la toma de decisión. Y ojo, que si miramos estos indicadores que podríamos revisar, aparecen nuevos elementos, cosas que también aprendimos del 2020, pero que todavía no se las menciono porque las quiero vincular en este momento con esta evaluación más crítica del contexto. Cuando vemos estos elementos y decimos cómo es la conectividad y cuál es el acceso, es que empezamos a definir cuál va a ser nuestra metodología de trabajo también. Porque sabemos, y ya algunos mencionaron en el chat, que están volviendo a visitar o revisando las metodologías como el aprendizaje, perdón, el aula invertida, en que ya se hablaba de que hay cierto contenido que se puede digitalizar y disponibilizar en un momento desfasado y no con interacción simultánea, de manera de que el estudiante tenga el tiempo necesario y suficiente para comprender cierto contenido que después va a ser revisado y aplicado en clases, de manera práctica, de manera colaborativa, con otros, etc. Entonces, estas metodologías de nuevo están tomando fuerzas porque hoy en día se convierten en una solución para dar respuesta a estos escenarios, por ejemplo, cuando la conectividad no es suficiente o dicho de otra forma, es muy limitante,
¿será que me conviene hacer mejor, diseñar secuencias de aprendizaje con muchos más momentos asincrónicos? Y ahí es donde nos vamos a ir moviendo. En el mejor de los casos, por ejemplo, por eso está ubicado en el cuadrante superior derecho de la tabla, cuando tenemos nuestros estudiantes con computador propio y con una conectividad suficiente, podemos diseñar experiencias de aprendizaje, secuencias de aprendizaje con muchas actividades sincrónicas, acotadas en tiempo, contextualizando en el escenario actual, un montón de otras cosas más. Pero si es que no es esa la realidad, nos vamos a tener que tender hacia la asincronía, porque esa es la manera más efectiva justamente de trabajar con nuestros estudiantes de manera efectiva. Y entonces, dicho esto, antes de pasar a la siguiente lámina, quiero que justamente me cuenten en una nueva votación que les estoy proyectando ahora por Zoom, para ver cómo es la realidad de su escuela. Sé que está Punta Arenas visitándonos, así que hay realidades, pueden haber realidades urbanas, rurales, eh, igual de diversas en la región metropolitana. Entonces les estoy preguntando por la encuesta de Zoom, ¿cuál es el nivel de conectividad de sus estudiantes? Simplemente para que nos enfoquemos y, de nuevo, si estamos mirando con el lente del diseño, la reflexión sobre nuestras secuencias de aprendizaje, el que podemos pivotear, el que podemos iterar con ellas, prototipar para volver a definir algo, bueno, también tenemos que considerar el escenario actual. Y aquí ya el casi 80% de los que estamos acá participando está comentando de que en la mayoría de los casos la conectividad es intermitente. Y eso es más que, esta es una comprobación de algo que tenemos que tener todos súper claros, súper claro. Voy a, perdón, finalizar la votación para que veamos todos en pantalla los resultados. Lo que ustedes están diciendo que el 54% de ustedes tiene una conectividad intermitente de parte de sus estudiantes y el 34% es suficiente. O sea, en el mejor de los casos solamente no alcanza a ser más de la mitad, y esto era súper predecible, la cantidad de personas que podrían realizar un diseño de secuencias de aprendizaje en que se superponga la sincronía y que consideremos, por ejemplo, prácticas de aprendizaje en que están todos con su computador propio y que además, en el mejor de los casos, están trabajando con un dispositivo móvil en paralelo para decir, profesor, estudiantes, váyanse a la aplicación Menti a contestar o a la aplicación Kahoot al contestar tal encuesta mientras yo les estoy proyectando algo en pantalla. Si ese no es el escenario, no podemos diseñar para ese escenario. Y esto deja de manifiesto que la toma de decisiones de la sincronía y la asincronía también es clave. ¿A qué me refiero y cuáles van a ser otros criterios para decidir si es que tenemos que trabajar de manera sincrónica o asincrónica? Perdón, aquí estaba la encuesta que ya les mandé por la herramienta de votaciones. Los animo y las animo a utilizarla, es sencilla y bastante rápida de ejecutar para ir tomando el pulso con sus estudiantes si es que trabajaran por Zoom. Ahora hay extensiones también para otras plataformas de videoconferencia. ¿A qué me refiero cuando tenemos, y desde el punto de vista pedagógico, tenemos que decidir si es que el trabajo va a ser sincrónico o asincrónico? Ya tenemos ciertas reflexiones, ya tenemos ciertas consideraciones, conclusiones, y sabemos que para el trabajo asincrónico debemos reforzar muchísimo con los estudiantes la autonomía y por ende se propende mucho más el trabajo desde los 10 años hacia arriba para un buen logro de aprendizaje del trabajo autónomo, de manera de que ellos sepan cuál es el punto de inicio, el punto de cierre, etcétera, y si es que el trabajo es asincrónico con estudiantes de menor edad, primer ciclo básico y educación parvularia, sabemos que aquí el rol de acompañamiento de las familias, de los padres, madres y cuidadoras es fundamental. Y por el contrario, ¿cuándo vamos a tomar la decisión de integrar en nuestra secuencia de aprendizaje el trabajo sincrónico? Cuando lo clave sea el acompañamiento. Vamos a revisar en un ratito más cuáles son las estrategias específicas para retroalimentar y justamente focalizarnos en el acompañamiento y qué tendríamos que intencionar. Pero estas son las luces que quería dejar también explícitas desde el punto de vista metodológico cuando decidimos, además del contexto de infraestructura, si es que va a ser sincrónico o asincrónica,
desde el punto de vista pedagógico, si es que queremos intencionar la autonomía o el acompañamiento con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Ya lo decía, con la sincronía yo podría favorecer unos elementos y con la sincronía otros. Vamos revisando nuestro curso, revisando la integración que podríamos tener con otras asignaturas o la planificación de nuestro segundo semestre. ¿Cómo voy con mis estudiantes en el trabajo autónomo? ¿Y cuáles son las estrategias de andamiaje que yo justamente estoy considerando en mi planificación para que esa autonomía siempre se vea acompañada de alguna práctica específica en que nosotros intencionemos de alguna manera hacia la zona de desarrollo próximo, si lo que queremos hacer así bien específicas desde la disciplina, para intencionar el logro del aprendizaje deseado. ¿Cómo vamos a tener que andamiar para que ese aprendizaje autónomo desde la asincronía nos permita llegar a la meta de aprendizaje? ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para que la resolución de desafíos que les estamos encomendando de manera sincrónica sea efectiva? ¿Cuál va a ser el tiempo individual y grupal que vamos a asignar a propósito justamente del trabajo de la autonomía que se ha logrado con los estudiantes? ¿Tenemos que estar encima o podemos quizás definir ciertos roles dentro de equipos, ciertas estrategias de acompañamiento, monitoreo a través de Classroom, a través de foros, etcétera? ¿Y cuáles van a ser los elementos de revisión y de comprensión que se les van a entregar a los estudiantes para que, justamente, como les decía en la metodología de aula invertida, revisen cierto contenido, trabajen cierta información de manera autónoma, con cierto andamiaje de por medio, para que en la sincronía, justamente, nos encontremos, y además de reforzar vínculos y activar y motivar con esta secuencia de aprendizaje en la que estamos inmersos todos, encontremos los momentos de retroalimentación para acercarnos en esas preguntas de metacognición que son claves. ¿Hacia dónde voy? ¿En dónde estoy? ¿Y qué necesito realizar para justamente llegar y cumplir este desafío que se me plantea en determinada asignatura? ¿Cuáles van a ser esos momentos para que la sincronía sea clave y sea efectiva? Porque yo lo que tengo que hacer, además de reforzar el vínculo y motivar, es resolver las dudas, es aclarar ese camino para que el estudiante siga avanzando en esta ruta de aprendizaje remoto. Elementos pedagógicos para considerar en esta toma de decisiones. Y ahora con esto quiero cerrar y como los elementos claves para que revisemos cómo lo hacemos cuando esto lo llevamos a la sala de clases y a la asignatura. A la sala de clases sí en contexto digital. ¿Cómo vamos a repensar desde el diseño, desde la consideración del contexto, desde la conectividad, desde que podemos trabajar de manera sincrónica y asincrónica, cómo vamos a revisar nuestra asignatura en determinados momentos que les voy a presentar como sugerencia, porque evidentemente que no es la única fórmula, pero sí nos permite organizar ciertos tips para que ustedes vean cómo están orquestando el paso a paso de sus estudiantes que evidentemente pueden ir revisando en varias oportunidades. Primero, aquí yo les decía, está el C y el D porque es la continuidad de lo que les comentaba hace un poquito, hace un rato, que era de este lente desde el diseño y desde la consideración del contexto que tenemos que siempre tener presente. Vamos a revisar ahora criterios para prácticas pedagógicas y cómo ustedes van a, como les decía, orquestar esta secuencia de aprendizaje y cuáles son algunos criterios para seleccionar tecnología educativa en determinados momentos y prácticas pedagógicas de esta secuencia que les quiero mostrar. ¿Cuáles van a ser los momentos que les digo de esta secuencia? Los que les presento a continuación. Primero me voy a referir a los momentos de la enseñanza, o sea, a los que protagoniza él o la docente. Es el ejercicio de la docencia la que nos permite activar una ruta de aprendizaje, abrir, dar apertura a una clase, dar apertura a una unidad, dar apertura al trabajo de una habilidad específica, ya sea socioemocional o de manera grupal, lo que ustedes quieran, pero ustedes abren, activan, explican justamente el marco conceptual que está a la base de este trabajo que se está abriendo, para luego desafiar a los estudiantes a aplicar, implementar alguna de esta información que ustedes han trabajado con ellos, de manera de ir retroalimentando en estos momentos sincrónicos y asincrónicos el camino que están recorriendo y finalizar con una evaluación. ¿Por qué le pongo esta flechita
que funciona como un loop, porque evidentemente que esta es una ruta que está pensada o planteada desde el punto de vista tradicional, como si fuéramos de principio y fin, y sabemos que la iteración ahora es un elemento clave porque todo puede ir cambiando y porque además cuando yo voy avanzando en la ruta son los mismos estudiantes los que me pueden dar las luces de que quizás lo que yo tenía diseñado no era lo más acorde para sus habilidades, para sus capacidades, etcétera, y tengo que quizás ir cambiando algunos elementos de esta ruta. Estos son los pasos para la enseñanza y cuáles serían como los elementos del correlato en el aprendizaje. ¿Qué está pasando con los estudiantes a propósito de que el profesor va activando, explicando, desafiando, etcétera? Bueno, luego que el profesor activa o abre algo, el estudiante conecta, se sensibiliza, se da cuenta de cuáles son los elementos de los conocimientos previos, por ejemplo, con los que puede vincular lo que se comienza a trabajar, etc. Con la explicación, claramente lo que hacemos es conectar todo el marco conceptual que nos entrega el profesor, de manera de ir comprendiendo para aplicar en el desafío, ya sea la construcción de un informe, un trabajo de investigación. Ahí ustedes pueden ir pensando en su asignatura cómo podrían ir haciendo este correlato. La retroalimentación es lo que le decía del acompañamiento, de cómo puedo ir dándome cuenta si es que están avanzando bien o no en este camino para que el estudiante reflexione desde el punto de vista de la metacognición y que en la evaluación, que no necesariamente es el proceso final, sino que puede haber estado antes, los estudiantes vayan visibilizando los logros alcanzados y las metas que quedan por cumplir y que están pendientes aún. Es parte del proceso. ¿Cuáles son las prácticas que podríamos revisar a propósito de esto? Primero, y aquí quiero ir haciendo al tiro el doble clic con el momento en que ustedes podrían estar pensando su asignatura y la tecnología que podríamos añadir, ¿bien? Aquí quiero que vayamos haciendo la conexión de inmediato y después me cuentan quizás cómo lo verían aplicado en su asignatura. Pensemos en activar y conectar. Estamos abriendo una ruta de aprendizaje, para ello el profesor necesariamente contextualiza, entrega el marco de trabajo, los elementos teóricos necesarios, explora los intereses, si es que les está haciendo sentido o no, por ejemplo, si es que está vinculando el contenido con la realidad de la comunidad educativa, si es que vamos a resolver algún problema de la vida real, etcétera, y estimula los conocimientos. La exploración de intereses es fundamental para que los estudiantes justamente conecten y se sientan motivados, que es la consecuencia que vemos en la siguiente parte de la lámina, que deja de manifiesto que los estudiantes en este momento se introducen, se motivan y relacionan, están conectando los elementos claves que van a ir desarrollando a lo largo de la ruta. ¿Qué herramientas podríamos ocupar para digitalizar esto y bajo qué práctica pedagógica? Por ejemplo, voy a ir haciendo un loop entre avanzar y retroceder. Pensemos en una interactividad sincrónica. Voy a hacer constantemente un raconto de cosas que ya les he mencionado antes. Ya sabemos cuál es la actividad sincrónica, interactividad simultánea, estamos todos en el mismo momento trabajando. Yo quiero, me devuelvo un poquitito, yo quiero explorar intereses, quiero estimular conocimientos previos, quiero hacer un levantamiento rápido. ¿Cuál es la estrategia clave que nosotros trabajamos como profesores? La técnica de la pregunta. No tenemos la mano alzada en nuestra sala de clases en que el último estudiante nos dice: yo, profesora, le quiero contar que mi interés en relación a este contenido es tal y tal. ¿Cómo lo podemos digitalizar? Con los sistemas de respuesta inmediata. Esto en una clase sincrónica se tiene que hacer de manera súper rápida, lo podemos hacer con el chat, en caso de que sepamos que la cámara web no sea efectiva, que la conectividad sea intermitente, sea cual sea la plataforma, podríamos igual trabajar con el micrófono y con el video en Meet, en Zoom, en Hangouts, incluso a través de WhatsApp en el caso de mayor inestabilidad del Internet y cuando con nuestros estudiantes nos estamos conectando solamente a través de grupos de WhatsApp. ¿Cómo lo podemos hacer? Fácilmente configurando grupos de interacción con horarios de intervención. Si es que yo tengo un grupo para un séptimo básico que sé que no tiene conectividad, yo les mando un audio, les mando un desafío, les digo: piensen la pregunta, que en el bloque de las 2 a las 2:30 lo voy a activar para que comencemos a comentar cuáles son los conocimientos previos o los intereses que tienen a propósito de esto. Más sofisticado, cuando ya tenemos una conectividad más estable, podríamos trabajar con sistemas de respuesta inmediata, así se denominan, SRI,
como Mentimeter, que es el más clásico y el más utilizado. Una variante bastante similar es Poll Everywhere, tiene otras prestaciones como dar respuesta haciendo clic a una imagen. No estoy segura si Menti ahora lo hace también, pero ese era, me acuerdo, su mayor distintivo, y también te tabula y te representa con gráficos, con nubes de palabras, cuáles son los intereses, lo que ustedes quieran levantar de manera de que, recuerden, estamos activando y conectando. Kahoot, lo mismo, pero con dinámicas de juego, con puntuación, con este incentivo hacia la competencia que a todos nos gusta un poco porque estamos jugando a propósito de un incentivo, que puede ser una décima para una evaluación, o algo que haya definido el mismo grupo, una penitencia, algún juego. Pensemos en las mismas cosas que nos gustaría hacer en nuestra sala de clase. No todo tiene que estar digitalizado, pero la técnica de la pregunta, por ejemplo, sí. Test rápidos, cuando queramos levantar información un poquitito más elaborada y tengamos que jugar entre eh, el encuentro sincrónico, y a veces quizás dejarlo disponible para algunos de manera asincrónica. O sea, revisen este formulario o este cuestionario en esta plataforma, Quizzes, Socrative o Formative, y lo vamos a volver a revisar en el siguiente encuentro, que me permiten de nuevo levantar información rápida para ir conectando y que la ruta que se está abriendo les haga sentido a los estudiantes. Después, juegos breves también me podrían permitir conectar y motivar a los estudiantes. Dinámicas de juego como el tirar una ruleta. Yo les pongo este ejemplo con Fluky, pero hay muchas herramientas más hoy en día que funcionan como ruleta y que también generan expectativa a los estudiantes, están atentos a quién va a ser la persona sorteada que tendría que responder eventualmente algo, y se motivan en la participación. Brainscape es una plataforma para trabajar con flashcards o fichas rápidas, que son básicamente la configuración de lo que yo podría hacer en papel en esta hoja, y que es que por un lado yo tengo la bandera de un país, por ejemplo. Voy a hacer un ejemplo muy concreto: tengo la bandera de Chile y por el otro lado dice Chile. ¿Qué le muestro yo a los estudiantes en esta plataforma? Todo el contenido que ellos deberían resolver, sea el nombre de un país, sea si es que es mamífero o reptil, los colores, las vocales, partes del sistema humano, capitales de un país, de un continente, qué sé yo, de determinada superficie geográfica que ustedes quieran estudiar. Y Brainscape entonces digitaliza lo que podríamos estar trabajando con fichas rápidas de ver el dorso y el revés de una ficha, de una tarjeta, tal cual. Y Nearpod es una plataforma similar a las de respuesta inmediata, pero tiene más posibilidades de trabajar colaborativamente, también con la posibilidad de representar en pantalla lo que están respondiendo los estudiantes. ¿Cómo también se podría trabajar la interactividad de manera sincrónica para activar, para motivar a los estudiantes? Simplemente mostrando videos, no tenemos que tampoco complicarnos tanto. Motivar la interacción con el encendido de cámara, con la participación en el chat, o lo que sea que ustedes quieran configurar, la participación en un foro, etcétera. Si pensamos en lo asincrónico, podría ser a propósito de un video atingente que está en YouTube, en Vimeo o en cualquier influencer de TikTok que les llame la atención y que nosotros queremos conectar con nuestra asignatura desde el punto de vista crítico. No necesariamente que estemos a favor o en contra, sino que darle una vuelta desde la asignatura. ¿Qué pasa con lo asincrónico? Cuando la interactividad es diferida, ¿cómo podríamos motivarlos? Lo mismo también con mensajería privada, pero que funciona despacio. Les menciono estas plataformas porque son de uso masivo entre los estudiantes, entonces sabemos que van a tener acceso de una u otra manera. Así que van a poder atender en algún momento cuando la red de datos se los permita. Espacios interactivos que nosotros podemos dejar disponible en nuestro sistema, en nuestra plataforma de gestión de aprendizaje, sea Canvas, sea Google Classroom, cualquier plataforma en donde, incluso Google Drive. Podemos tener ahí, si es que no tenemos una plataforma suficientemente sofisticada, un lugar de encuentro en donde vamos alojando los enlaces, y uno de esos enlaces podría ser Padlet, un muro colaborativo en que pueden ir agregando información. Multimodalmente pueden agregar texto y videos, o Simbaloo, que básicamente es la configuración de una página de inicio en donde ustedes ponen varios accesos directos, y obviamente ustedes van a configurar el contenido que ustedes quieran de manera de ir
revisando la información que a ustedes les parezca necesaria en su curso. Estrategias de gamificación también, ya se los mencionaba un poquitito. ¿Cómo podríamos hacer de algún momento del curso una dinámica en que existan misiones, puntos, roles, alguna narrativa? La gamificación es una muy buena metodología que podrían explorar, en donde se explicitan cosas específicas para las dinámicas, para la mecánica, como les decía, para la narrativa, cuál va a ser el escenario, cuáles van a ser los roles. Podríamos hacer hasta gamificación en una sala de Zoom. Nosotros agregamos ahora en nuestra configuración de perfil el cambio de nuestro nombre, y podríamos convertirnos en una señal radiofónica de determinado país, o podríamos convertirnos en un personaje de algún cuento favorito de la infancia, y en eso jugar desde el punto de vista de un nuevo rol para motivar a los estudiantes y meterlos en esta ruta o en el contenido que queramos. Y la última, las galerías virtuales, bueno, es una sugerencia, no necesariamente tiene que ser una galería virtual, pero se las puedo a modo de ejemplo, porque hay espacios especializados con los que nosotros podríamos dar apertura a un contenido. Por ejemplo, en el caso de arte existen galerías virtuales, o en el caso de geografía, por ejemplo, trabajar con Google Earth o Google Maps, o en el caso de ciencias con simuladores de, no sé, de movimientos de las placas tectónicas, etcétera. Para las disciplinas siempre hay material, y que ustedes podrían dejar disponible no tan solo del sistema de la plataforma de gestión de aprendizaje o el Classroom, sino que también incluso desde Google Drive. Me voy a apurar un poquitito para mostrarles los siguientes momentos, porque se los quiero mostrar todos. Comenzamos con la activación, los motivamos, levantamos aprendizajes previos, consideramos sus intereses, conectamos con lo que les podría interesar en algún momento posterior, etcétera, y ahora es nuestro turno de explicar. Tenemos que instalar ciertas bases conceptuales que necesariamente tienen que comprender para después trabajar de manera más autónoma en un desafío en qué aplican, ¿cierto? ¿Cuáles son prácticas específicas que nosotros podríamos trabajar para explicar? Estas son algunas, evidentemente muchas más, y cada uno en su disciplina las puede trabajar, pero la explicitación de contenido, la representación, el modelamiento, la ejemplificación, la simulación, no me quiero detener en ello porque sé que la mayoría son docentes y entienden esto, pero va a tener justamente que ver con el contenido pedagógico, cuál va a ser la práctica pedagógica más pertinente. Por ejemplo, para dar un caso puntual, estoy en educación física y quiero enseñarles una coreografía o un movimiento específico. Yo tengo que modelar eso frente a pantalla, o eventualmente a través de un video, y lo voy a encapsular. Y efectivamente el modelamiento sería la práctica más efectiva, pero si yo quiero explicitar cierta información, por ejemplo, en la asignatura de historia, va a ser suficiente, no tengo que modelar, no tengo que representar o simular una efeméride que voy a trabajar, sino que la puedo narrar, y ahí la práctica pedagógica va a ser diferente. ¿Con qué? Con el objetivo de que los estudiantes vayan comprendiendo la información. Y a propósito de esto, en este ámbito quiero destacar que la comprensión de esta información puede tener diversos formatos, no solamente tengo que explicar a través de la webcam, puedo explicar a través de videos, puedo explicar a través de textos, de sitios con el apoyo de sitios web, etc. Plataformas útiles para ello, para que vayamos digitalizando. Ay, se me queda pegado. Presentaciones como presentaciones o páginas web, o páginas web que permiten editar presentaciones multimedia como Google Slides, Genially, o diversos contenidos que están especializados y disponibles en la web. Con eso yo puedo explicar contenido. Puedo desarrollar ciertamente cápsulas o videos animados. OpenShot, por ejemplo, es un software abierto y gratuito para editar videos, así como Movie Maker, pero disponible para todos y todas. O hacer grabación de pantalla o screencast con Loom, videos animados con Powtoon. Eso te favorece un montón. Si bien reduce el tiempo de edición, te permite bastante representar información más compleja, porque son plataformas que trabajan con plantillas para animar el contenido, para yo, a propósito de la configuración de un personaje, explicar en un escenario algún contenido de mi asignatura. O generar videos interactivos, lo mismo, yo tomo un muy buen video de Nat Geo que está en YouTube,
Lo incrusto en plataformas como Edpuzzle o Velox, y lo que hago es simplemente editar ciertos momentos de este video que ya tiene la información que quiero, que no la tengo que elaborar yo, pero yo le integro preguntas claves de manera de que me voy a cerciorar de que lo que el video está explicando va a ser comprendido por el estudiante, porque Edpuzzle, por ejemplo, y Velox lo que les permiten es editar el video con una pregunta en un segundo particular, en que pueden configurar alternativas o de desarrollo, etcétera, y después ustedes ir cotejando si es que efectivamente están comprendiendo o no. Voy cerrando con las últimas. Desafiar para aplicar es cuando ya el trabajo es más autónomo y nos vamos de lleno a la asincronía. Por eso tenemos que promover aprendizaje activo y desafiar habilidades de pensamiento de orden superior. Acá lo relevante es que los estudiantes pongan en práctica, realicen actividades como manipular, relacionar, resolver, modificar. Estos ejemplos son para que den cobertura a la mayor cantidad de asignaturas posible. Eh, Manipular puede ser material concreto en matemática, pero también en ciencias o en educación física, o relacionar elementos del pasado y del presente en la historia, resolver problemas matemáticos, etcétera. Como sea, lo que yo ya les expliqué, ahora lo tienen que aplicar a los estudiantes. ¿Cuáles podrían ser algunas plataformas para aplicar? Quiero que siempre vean estas herramientas con el criterio pedagógico de la lámina que la antecede. ¿Cómo podrían colaborar los estudiantes? A través de Google Drive, Google Keep o Jamboard, todos pertenecientes a la suite de Google, Workspace que se llama ahora de Google, en que se pueden trabajar y compartir tareas. Podrían comunicar ellos el producto de lo que están elaborando a partir de presentaciones multimedia, de narraciones más interactivas, por ejemplo, en StoryJumper, incluso hacer algún video TikTok que sea el resumen de lo que han aplicado del contenido que le han explicado en la clase, etcétera, y representar, trabajar con formatos multimodales, hacer que ellos sinteticen, representen información clave, por ejemplo, en infografías con PictoChart, en mapas mentales o mapas conceptuales con Popplet, perdón, Cogle o MindMomo. Estas son quizás un poquitito más desconocidas, por eso se las muestro en capturas de pantalla. Básicamente lo que tienen que hacer los estudiantes aquí es seleccionar el contenido clave, agrupar y en el mejor de los casos integrar contenido multimodal. En cada una de las celdas ellos pueden poner el texto necesario, pero además integrar videos, integrar imágenes, etc. Esta es la construcción que podría realizar un estudiante fácilmente para aplicar lo aprendido. Un mapa conceptual, un mapa mental, por ejemplo, con Cogle, o de nuevo un mapa conceptual con esta herramienta MindMomo que también permite la hipermodalidad. La última, retroalimentar, que es lo clave desde la docencia, comunicar los logros y los desafíos pendientes para la toma de decisiones pedagógicas. Ahí es cuando reorientamos el camino de manera de acompañar siempre en estas preguntas de metacognición que les mencionaba hace un rato, que los estudiantes siempre tienen que tener presente hacia dónde voy, o sea, siempre en la cabeza el objetivo de aprendizaje, la meta, dónde estoy en función a la evidencia de todas las tareas que les estoy encomendando, los trabajos intermedios, la entrevista a la papá, la parte del informe que después va a ser un informe final, etcétera, y cómo llego. Y ahí viene justamente el andamiaje, la mediación, el acompañamiento, etcétera. ¿Cómo podemos retroalimentar? De variados formatos. Notas de texto es lo clásico, cuando corregimos en papel, ahora lo digitalizamos en un Google Docs. Google Docs nos permite, por ejemplo, integrar comentarios de texto, pero además, por ejemplo, podríamos integrar estas extensiones de Google Chrome, que son son algunas de las tantas, pero se las menciono. Talk and Comment, ustedes la descargan de la tienda de Google Chrome, no, se me fue Store, Chrome Store creo que se llama. Descargan la extensión y ustedes pueden integrar notas de voz de manera de que están viendo un informe, pero además le dan clic a este botoncito que se expande en su navegador y les empieza a registrar todo lo que ustedes están hablando. Pedro, en este párrafo no se entiende la idea, o estás aplicando de manera errada el concepto, o felicitaciones, lograste una síntesis muy bien lograda del contenido, etc. Lo mismo que podemos retroalimentar en texto, lo podríamos retroalimentar en notas de voz, o con videos explicativos grabándome con la webcam la retroalimentación de la revisión de la tarea. Todo esto podría ser sistematizado en Google Classroom con la evidencia que vamos alojando ahí, o incluso
en un diálogo asincrónico a través de un foro de aprendizaje. Lo que quise hacer es representar todos los momentos de la ruta, de manera de que tenemos el criterio pedagógico, el norte, ustedes van a tener estas slides después para ver qué es lo que queremos lograr y cuáles podrían ser algunas herramientas que dan vida desde el ámbito digital para colaborar con este acompañamiento del estudiante en un proceso que siempre puede estar iterando, por eso revisamos la metodología de pensamiento de diseño, y que siempre tiene que estar contextualizado a bueno, muchos tantos elementos, pero hoy día por sobre todo los elementos más críticos son los de infraestructura digital, llámese conectividad a internet o dispositivos ya sean notebooks, computadores, ordenadores fijos o smartphones. Con esto cierro, y ahora sí que sí, los dejo a la vista. Esta es una información muy valiosa que considero que compartió, se me olvidó el nombre, pero dejé el Twitter. Perdón, le voy a pedir perdón al autor, pero son algunos de los criterios que él considera clave para seleccionar tecnología educativa. ¿Cuáles son las características de los software, del hardware o de cualquier sitio web que nosotros podríamos escoger para trabajar con nuestros estudiantes? Idealmente que permita la interactividad, que no necesariamente se trabaje unidireccionalmente, sino que la persona que está desarrollando cierta actividad con la tecnología, con la plataforma, etcétera, reciba un feedback. Personalización, que nos dé las alternativas para ir adaptando en función a las necesidades de cada estudiante. Autonomía, que permita también el trabajo autónomo de los estudiantes de manera de ir logrando justamente este mayor trabajo individual o incluso a nivel grupal de parte de los estudiantes. Que abra también ciertas alternativas para integrar dinámicas de juego. La gamificación no la quise ni tocar porque es otro gran mundo, pero ojalá que la tecnología nos permita también trabajar con ello. Que la tecnología se vincula al mundo real, al mundo concreto. Eso también es un elemento súper relevante. En Párvulo, por ejemplo, si es que hay educadoras acá, claramente lo que están haciendo muchas de las educadoras es trabajar con tablet, trabajar con material que los niños, las niñas ven desde alguna plataforma, desde alguna pantalla me refiero, pero que de inmediato aplican a el juego con algún material de construcción, la manipulación de elementos. Ahí yo desconozco porque no es mi expertise, pero el desarrollo, por ejemplo, de habilidades motoras o en básica ya de lectoescritura, tienen que ver con la aplicación al mundo real y al mundo concreto, que puede ser asistida por tecnología. Ojalá que también la tecnología nos permita hacer una vinculación con los objetivos curriculares, que nos entregue alternativas para hacer seguimiento y que obviamente sea un espacio de ir consiguiendo evidencia para ver si es que lo que estamos diseñando está dando cuenta de un proceso de avance para el logro de las metas de aprendizaje. Conclusiones, reflexiones finales. Siempre o idealmente traten de seleccionar el recurso, ya sea digital o analógico, más adecuado para la práctica pedagógica y no la inversa. Es la práctica siempre la que yo les presenté primero para después ver cuál es la tecnología más adecuada. Es necesario enseñar en ambiente digital ciertas habilidades funcionales, entre otras, porque ya lo adelantaba al inicio, el que sean nativos digitales, entre comillas, no necesariamente implica que las habilidades que tienen nuestros estudiantes les va a permitir el logro de los objetivos de aprendizaje, y el aprendizaje es contextual y en él pueden converger el contenido, que es la disciplina que cada uno de ustedes tiene, matemática, ciencia, historia, lo que sea, la pedagogía, que es nuestra didáctica, todas las estrategias que estamos rediseñando hoy en día, y la tecnología, que en este caso puede ser el medio, puede ser una herramienta, puede también ser el escenario de un marco conceptual, pero siempre la triangulación de estos tres elementos va a ser clave para que la experiencia de aprendizaje sea lo más efectiva posible. Se me queda pegado de nuevo. Ahora sí que sí. En realidad me demoré lo que quería. Nos retrasamos un poquito en el inicio, pero les vuelvo a compartir mis redes sociales, mi Twitter y el Twitter de OP, que es la unidad en la que yo trabajo actualmente en la Facultad de Educación, y ahora les agradezco
el tiempo, la atención. Ahora voy a atender. ¿Cómo se llamaba la extensión para la voz? Voy a dejar de compartir pantalla porque seguramente van a haber varias consultas y hay algunas que pueden ser puntuales. La extensión para la voz se llama Talk and Comment. Y ahí te la mandé también por el chat. Y también nos pregunta Carlos si es que la exposición se enviará a todos y a todas. Sí, la exposición que es el material audiovisual, el material multimedia y la grabación. Así que ahí van a poder revisar, volver a revisar y a repensar con todas las cosas que yo les fui comentando en cada una de las fases de la ruta. Carlos, tú me Perfecto. tienes que sorprender ahora. Sí, tenemos varias preguntas. Nos quedan 5 minutos, así que las vamos a hacer rapidito. ¿Son útiles las redes sociales para desarrollar clases efectivas para los alumnos? Siempre va a tener, siempre tenemos que tener, anteponer el objetivo. La red social es un espacio en el que sí o sí tenemos que integrarnos, porque es un espacio en el que se están desenvolviendo. Y en la medida que justamente motive a los estudiantes y nosotros, decir, en ese caso es súper importante trabajar dos conceptos, ciudadanía digital y en etiqueta. Se antecede con una N y luego es etiqueta, o sea, códigos de comportamiento en espacios virtuales en que no necesariamente estamos educados para desenvolvernos de manera adecuada. En redes sociales, básicamente en Twitter, por ejemplo, es una muy buena manifestación de que llegamos y decimos cosas sin medir consecuencias y para eso hay que educar, pero sí puede ser un muy buen espacio. Perfecto. Salvador Varas tiene un comentario y una pregunta. Dice, es un gran desafío para los docentes que tienen camino por delante. Aun cuando superemos la pandemia, lo digital ha venido para quedarse. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos el cambio de chip en los docentes? ¿Cómo se levantan planes de formación desde los centros pedagógicos para la reformación de los docentes? ¿Cómo los centros universitarios ajustan sus planes de formación que ya son deficientes? Estamos en ello. De hecho, justamente yo después de trabajar en formación docente, en trabajar en capacitaciones a profesores en ejercicio, es que pivoteé para la formación inicial docente porque está súper, ha quedado muy de manifiesto que los planes y programas de las escuelas de pedagogía, si bien se están haciendo cargo de bastantes desafíos, no necesariamente de todos, así que hay que cambiar, hay que hacer ajustes, sí. Si esperamos a la política pública, realmente no vamos a ser capaces de atender las necesidades actuales, así que ahí yo las invito y los invito a ustedes ser los impulsores de cambio, a ustedes salir de la caja y repensar en una práctica más efectiva para este escenario y además considerando que la información hoy en día está muchísimo más asequible, las posibilidades de formación y de autoformación están más disponibles para todas y todos, así que bastante de ello tiene que ver con tu compromiso y tu rol social como profesor y los desafíos que tú te plantees a nivel docente, de profesor, de profesional. En el caso de las escuelas de pedagogía, ahí estamos en ello. Perfecto. Tenemos las últimas dos preguntas. Antonella Magni pregunta, ¿qué estrategias, recomendaciones o consideraciones debemos tener para promover el trabajo autónomo por parte de estudiantes de educación media? He notado que el trabajo asincrónico se ve dificultado por la baja autonomía que tienen los estudiantes. Bien, es clave lo que está, perdón, Antonella. Antonella. Sí, yo extrapolaría el análisis no a tan solo la mirada desde el punto de vista actual y del contexto de pandemia y educación remota que estamos viviendo. Ahí tendríamos que pensar qué es lo que está pasando en nuestra asignatura y si es que esto también pasaría en la presencialidad. ¿Será que nuestra ruta es motivante? ¿Será que conecta con los intereses y realidad concreta de su entorno? Por eso yo les comentaba al principio la metodología del pensamiento de diseño, porque tiene que ver mucho con que integremos los intereses personales de los estudiantes y el contexto actual que ellos están viviendo, de manera de que hablemos el mismo lenguaje. Si es que nosotros intencionamos y forzamos en alfabetizar de la misma manera en que nos educaron a nosotros, con prácticas que están disonantes con lo que ellos esperan en la escuela,
de una u otra manera vamos a caer en la desmotivación, y te invitaría a pensar si es que esa desmotivación pasaría también en la presencialidad, porque quizás no tenga que ver con el contexto, que puede ser remoto o presencial, sino con el diseño de la ruta de aprendizaje. Perfecto. Y la última pregunta, Patricia. Griselda Reyes pregunta, eh, para comprensión lectora estoy usando Kahoot y Quizzes, pero encuentro que son muy pasivas. ¿Qué me aconsejas para activar a los estudiantes y formar su autonomía? Ya, Kahoot y Quizzes. Y lo que pasa es que muchas de las dinámicas con estas plataformas terminan por agotarse, que es lo que pasó con el PowerPoint, que lo estamos trabajando como proyectar un texto, creo que te lo comentaba a ti también, Carlos, o la pizarra digital interactiva, que también eh, virtualizamos una práctica que no es llamativa en sí misma, independiente del formato, sea digital o no. Yo te aconsejaría explorar dinámicas de gamificación, y pensar que ese momento del encuentro es parte de un desafío mayor que tiene que ver, por ejemplo, con metas, con misiones y con juego de rol, y que el estudiante lo va a tener en tensión en más tiempo, no necesariamente en ese momento en que tú quieres que participe, sino que va a haber una latencia en que va a tener que ir y venir y estar constantemente activo y atento a lo que está pasando en la evolución de la ruta, para que si es que se desmotiva en algún momento tenga la chance de volver a conquistarse con el camino. Perfecto, Patricia. Muchas gracias por tu presentación, bastante clara, con harto ejemplo concreto y con hartas Mm. nuevas novedades respecto a cómo hacer que las clases digitales sean más efectivas y también más entretenidas para los estudiantes. Cecilia Sí, Espinosa dice antes de que nos vayamos, mencionaron varias herramientas que desconocía. Ojalá pudieran preparar alguna otra conferencia. Cecilia, vamos a tomar en consideración lo que usted nos está planteando. No le prometemos nada, pero sí le prometemos que algo relacionado al uso de herramientas vamos a hacer en las próximas semanas, considerando que, tal como lo dicen acá, las clases online ya llegaron para quedarse, tal vez más días, menos días, pero es algo que ya claro. llegó para quedarse dentro del sistema educativo. Así que muchas gracias, Patricia, Sí, por tu y ojo que la tiempo. herramienta es en la punta del iceberg, lo que está abajo es lo que importa, que es la pedagogía, porque si no es Kahoot, va a ser después otra. Y todas las que yo les mostré son ejemplos actuales, pero esas herramientas van a ir siempre cambiando, lo que importa es la intencionalidad. Mira, y la Bárbara comentó algo bien, bien importante, no sé, Carlos, si quieres que lo lea yo, tú. Léelo, ¿no? Puedes leerlo. Mira, dice, hola a todos, entre otras herramientas de la ruleta es flippity.net, es muy sencillo de usar, sobre todo para docentes que no están muy familiarizados con las herramientas digitales. Sí, eh, sí, hay muchas más. Súper importante continuar con estos espacios de aprendizaje para los docentes, debemos cambiar el chip. Sí, como todos los profesionales nomás, porque estamos en un mundo cambiante, entonces tenemos que subirnos al carro de la innovación nomás, porque lo que queremos es que nuestros estudiantes aprendan, y para ello siempre tenemos que estar mirando nuestro desempeño. Así es, Patricia. Bueno, damos por finalizada esta conferencia online de MUETP. Queremos agradecerle a todos los que han participado. Fueron más de 100 profesores, directores de colegios, jefes UTP, asistentes de la educación, eh, creadores de políticas públicas, así que estamos muy contentos por la asistencia y también por la participación. Desde ya queremos recordarles que esta videoconferencia está siendo grabada y en los próximos días todos ustedes la van a poder recibir por su correo, no solo el video, sino que también la presentación en PDF. Así que muchas gracias nuevamente, Patricia, por tu tiempo, por tu buena disposición, por tu presentación y estamos en contacto. Que estén muy Y yo bien. feliz de conectar también con todos ustedes. Mucha fuerza, aguante, son los héroes de esta batalla. Así que aguante los profesores y la docencia. Chao, chao, que estén muy bien.